Dios me los bendiga a todos. Buenos días. Queremos bendecirle y darle la bienvenida a este día. Y qué bueno que estás con nosotros. Quiero bendecirte en el nombre de Cristo, iglesia, cristianos siervos de Cristo que se conectan cada semana, amigos que se conectan, familiares que se conectan. Dios me los bendiga, bienvenidos. Que Dios los siga bendiciendo ricamente y en todo lo que estamos pasando, que esta situación pues está todavía en medio de nuestras vidas, pero que sabemos que de la noche a la mañana esto va a cambiar. Dios va a quitar, va a cambiar todo esto y que es solamente una prueba que Dios nos está haciendo pasar para que ajustemos cuentas con el Señor y que realmente como pastores también nosotros miremos con quiénes estamos contando en la obra del Señor. A veces que nos equivocamos, pero bueno, Dios todo lo hace perfecto. Esa es la realidad. Y creemos que Dios ha tomado el control de nuestras vidas, ha tomado el control de todo lo que está pasando en el mundo, en cada país. Pero bueno, Dios sabe lo que hace y lo que permite también. Y solamente lo que tenemos que hacer nosotros es orar, fortalecernos en el Señor, llenarnos de su palabra y de su espíritu para seguir adelante. Hay una tarea, hermanos, que Dios nos ha dejado, es compartir el Evangelio y que es nuestra responsabilidad de compartir la palabra y primeramente a nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, porque triste es, como dice la palabra, que ganes a todo mundo y se pierda tu alma. Triste sería que ganes a mucha gente y tus hijos se pierdan. La mayor responsabilidad que tenemos en nuestra casa, primero nuestra casa y después los demás. Y es una responsabilidad que Dios nos ha dejado de compartir el Evangelio. No dejemos de hacerlo, continuemos adelante. Y queremos decirte, hermanos, que seguimos adelante. Dios te bendiga y nuevamente te digo que te conectes cada semana con nosotros. Esto no ha cambiado, seguimos conectados cada semana a 10 de la mañana. No ha cambiado, seguimos adelante hasta nuevo aviso. Amén. Esperamos en Dios que Dios mueva las cosas pronto y que ya podamos congregarnos, inclusive ya poder estar congregados juntos y sin restricciones, ¿verdad? Que llegue todo otra vez a la normalidad. Esa sería nuestra oración como iglesia, orar y que Dios nos fortalezca. Y sabemos que las cosas más adelante pues se van a seguir empeorando porque es parte de la profecía de lo que Dios dice en su palabra y nosotros tenemos que estar listos. ¿No? Dios te bendiga, hermano, bienvenido entonces. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Rápidamente hago una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos tu palabra, Señor, en este momento. Bendice a tus hijos, los que te están escuchando, los que están, Señor, allá detrás de las cámaras. Que esta palabra, Señor, sea poderosa y llegue a sus corazones y que haya transformación, renovación, regeneración, Señor, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo que nos toca. Bendícela, usa mis labios para transmitir el mensaje adecuado para la iglesia, para tus hijos. Y bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, entramos a la palabra del Señor rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 8 y vamos a iniciar introduciéndonos con la escritura de Mateo capítulo 8, versículo 23. Y la palabra de Dios dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, sus discípulos le siguieron. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ok, hermanos, esta es la escritura base, pero a donde quiero introducirme, hermanos, quiero compartir este día la palabra del Señor para animarte y a creer, hermanos, realmente que en medio de cualquier tempestad que te encuentres o necesidad, en medio de cualquier necesidad que te encuentres, Dios siempre está contigo. Esa es la realidad. Cristo está con nosotros. Aquí podemos encontrar a estos hombres que se enfrentaron a una tormenta en medio del mar. ¿Y qué tan fuerte sería esta tormenta que tuvieron miedo? Eran hombres que no eran hombres que no tenían experiencia de andar en el mar, eran hombres que viajaban y tenían experiencia de andar en el mar, inclusive entre ellos iban algunos que eran pescadores. Pero, ¿qué tan fuerte sería esta tormenta que tuvieron miedo, tuvieron temor cuando enfrentaron esa tormenta? ¿Qué tan fuerte sería? Pero déjame decirte algo. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta a nuestra vida? ¿Sabemos qué hacer para que haya paz en nuestra tormenta? ¿O qué hacemos? Hay cosas que en nuestra vida se presentan, hablando de enfermedades, necesidades, problemas de nuestra vida diaria, que eso sería una especie de tormenta para nuestra vida. Esas serían las tormentas que nosotros enfrentamos. No estamos en el mar como estos hombres. Esto literalmente, para estos hombres era algo literal, estar enfrentando una tormenta en una barca y tener miedo. Era algo literal, pero para nosotros, en lo místico, nuestras tormentas son los problemas, las cosas difíciles que estamos pasando. Por ejemplo, vamos a decirlo así, este tiempo que estamos pasando de restricciones en cuanto a la pandemia y esto que es algo mundial, esto para nosotros sería una especie de tormenta, porque la gente se desespera. Estamos mirando ya inclusive gente que se está afectando psicológicamente por esta situación. Hay personas que ya están siendo afectadas, están teniendo problemas psicológicos porque han cambiado su manera de vivir con esta situación que estamos enfrentando todo el mundo. Y por ejemplo, en esta ciudad donde nosotros estábamos, pues totalmente nos han restringido de hacer los servicios dentro del templo. Estamos siendo totalmente controlados, vamos a decirlo así, pero aunque sabemos que con la intención de cuidarnos de la salud, de nuestra salud, se entiende, pero aún en todo esto viene a cambiar nuestra manera de vivir y esto afecta un poco a nuestro ánimo, afecta a nuestra voluntad, afecta a nuestra manera de hacer las cosas como antes las hacíamos. Entonces viene a caer, mucha gente viene a caer en depresión, viene a caer en problemas psicológicos, como te lo estoy diciendo. Y eso sería una especie de tormenta que enfrentamos. Ahorita con lo que estamos viviendo en cuanto al país, que todavía está inestable por las elecciones que todavía no son claras, aunque ya los medios de comunicación están diciendo una cosa diferente y que no han dejado de decirlo desde un principio, pero realmente hay otra realidad que muchos no se enteran porque solamente miran las noticias que les dan en la televisión, pero la realidad es otra.
Investígalo y la realidad es otra. Y podemos mirar, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo una gran marcha en Washington a favor del presidente Trump, una gran marcha, y mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando. Eso habla de que hay inestabilidad. Eso habla de que las cosas no están bien. Y mucha gente no se da cuenta, pero hay gente que está siendo afectada, hay gente que no le interesa, pero la gente que está metida en esto y que sí le interesa lo que está sucediendo con esta nación, pues sí se afecta. Y ese tipo de personas se afectan tanto que también llegan a tener preocupaciones, y eso los lleva a tener insomnio, a no poder dormir por las noches, inclusive a caer en depresión. Entonces esos son tipos de tormentas que también se están enfrentando en la vida. Gente que han perdido su trabajo por la pandemia, que ni siquiera están recibiendo una ayuda. Gente que no tiene trabajo, que no tiene para pagar rentas, para pagar sus deudas, los biles. Gente está cayendo en depresión. Ese es un tipo de tormenta que se está enfrentando. Entonces, las enfermedades, ¿cuánta gente se ha enfermado del coronavirus? Gente que ni siquiera tienen personas que le cuiden, porque ni siquiera en los hospitales están en sus hogares ahí solitos, gente que está enfrentando sus propias tormentas. Pero déjame decirte a dónde voy, lo que te quiero decir, que aunque en tu barca, escúchame, es que aunque tu barca esté enfrentando una tormenta, aunque tu barca esté enfrentando una tempestad, déjame decirte, si Cristo está en tu barca, todo está bajo control. Eso es lo que quiero decir. A donde te quiero llevar, si Cristo está contigo, todo está bajo control. Aquí podemos mirar que hay tempestades que se nos presentan diariamente, pero Mateo capítulo 8 dice allí que entrando, Mateo capítulo 8 versículo 23, que entrando él en la barca, y luego dice, y sus discípulos le siguieron. Quiere decir que en la barca donde estaban los discípulos, que estaban enfrentando esa tormenta, ahí estaba Cristo. Ahí estaba Cristo. Lo primero que tenemos que saber, que no debe de importar la tempestad que se pueda levantar contra nuestras vidas. No importa qué tipo de tempestad se pueda levantar contra nosotros. Tenemos que saber que en nuestra barca está el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que saber. Que no importa lo que estás enfrentando en la vida, en tu vida personal o aún familiar, o aún como todos estamos enfrentando este tiempo de pandemia, no importa, si Cristo está en nuestra barca, todo está bien. Eso es lo que tenemos que entender. Todo está bien. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque Cristo, hermanos, tiene el control de nuestra vida. Cuando Él está en nuestra barca o en nuestra vida, es porque estamos navegando con Él, o sea que no estamos solos. En el momento que tú tienes a Cristo en tu corazón, porque le abriste tu corazón a Cristo, Cristo está contigo, tú no estás solo. El 24 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Mira nomás. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea, ¿qué tan grande estaba esa tempestad? Que esa ola se levantaba y estos discípulos de Jesús tenían miedo. Y lógicamente hay temor, hay miedo en nuestras vidas, pero hay que estar tranquilos porque Cristo estaba ahí. Hay que estar tranquilos porque Cristo está ahí contigo. Dice que dormía, pero realmente Él yo creo que les estaba probando. Porque las tempestades de nuestra vida son pruebas que Dios en veces permite para probarnos. ¿Por qué estaba dormido? ¿Se durmió porque estaba cansado?
Yo creo que Jesús estaba dormido porque estaba probando a los discípulos. Si vamos al contexto, nos vamos a dar cuenta que Él les había dado ya una enseñanza sobre la palabra. Y no lo voy a decir como contexto nada más para que tomemos y entendamos por qué lo estoy diciendo. Y podamos tomar el mensaje adelante. Él ya les había dado una cátedra sobre la palabra y le estaba hablando sobre la parábola del sembrador. Y les estaba diciendo que la palabra, la semilla era la palabra. Y la palabra se sembraba, se tenía que sembrar en la tierra. Entonces, ellos habían recibido una cátedra, una enseñanza de parte de Jesús. Y Jesús los estaba probando a ver si habían entendido la palabra. Porque en la otra escritura, en la otra escritura que nos enseña de la misma historia, nos dice que Él les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Entonces, Él ya les había dado una palabra que tenía que ser sembrada. Y aquí por esa razón yo creo que Él estaba probando a sus discípulos por causa de la palabra que les había dado. Y en medio de todo lo que estamos pasando debemos, hermanos, de entender que tenemos que tener paz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Usted, aunque esté pasando tempestades, usted tiene que tener paz. Si usted tiene a Cristo, usted tiene paz. En medio de todo, confiemos en Él. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que aun cuando estamos pasando situaciones difíciles, aun cuando estamos pasando cosas, hermanos, adversas en nuestra vida, si Cristo está con nosotros, todo está bien. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Fíjese bien, ¿quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesucristo. Está diciendo que debemos de tener paz. Él nos manda a tener paz en medio de lo que estamos pasando. Usted confíe en el Señor. Sí, es cierto, hay cosas que son reales, hay cosas que son verdad, hay cosas que son exageradas, hay cosas que no son como las están diciendo. Está bien, pero no importa cómo las digan, si es verdad o es mentira, nosotros no confiamos en lo que está diciendo el mundo, porque confiamos en lo que Cristo dice en su palabra, y Él nos está diciendo aquí que en medio de todo esto tenemos que tener paz. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que nos manda Él. Entonces, el Señor les acababa de decir esa palabra a sus discípulos en el contexto. Y ellos se subieron a la barca. Y ahí estaba Jesús dormido según la escritura. Pero sus discípulos tenían miedo. Hombres experimentados en el mar, tal vez no todos, pero eran experimentados, hermanos, en andar en el mar. Porque ya habían viajado en otras veces. Y también ahí había algunos que eran pescadores. Déjame decirte, entonces estos hombres tuvieron miedo, perdieron un poquito la fe, la confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había en su corazón. ¿Y de qué modo se va a activar nuestra fe? ¿De qué modo se va a activar nuestra confianza? Cuando confrontamos y enfrentamos las situaciones. Uno no sabe si tiene fe, uno no sabe si tiene confianza hasta que no enfrenta una situación. Usted puede decir, yo tengo mucha fe, yo creo y yo tengo mucha fe, pero hasta que no enfrenta una tempestad en su vida es cuando se da cuenta si de verdad tiene fe o no. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba probando el corazón de sus discípulos para que supieran que todavía ellos tenían que confiar, porque aunque decían, porque ahí dice que le siguieron. Entonces, si le siguieron es porque creían en Jesús. Entonces, si le siguieron es porque creían. Pero ¿qué estaba pasando? Su fe no estaba siendo activada.
Por eso el Señor los estaba probando. Eso es lo que sucede con las tempestades que enfrentamos en la vida. El Señor nos prueba para activar nuestra fe, para activar el potencial que tenemos adentro. En medio de todo lo que estamos pasando, deja que tu potencial que Dios te ha dado se active, tu fe se active, y entonces cosas maravillosas en medio de este tiempo sucedan en tu casa, en tu vida, en tu familia. Que realmente obre Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, confiar y creer. Si Cristo está en nuestra barca, todo está bajo control. Nosotros tenemos a Cristo, entonces tenemos la paz que Dios nos ha dado, porque Cristo es paz. Hay veces que sentimos que nos ahogamos, que no saldremos adelante. Hay veces que creemos que el mundo se viene encima. Todo lo miramos tan grande, el problema, la necesidad, lo miramos tan grande porque nos hace falta que esa fe te active. Nos hace falta. Entonces, ¿qué tuvieron estos hombres? Les faltó la fe y tuvieron temor. Entonces, no debemos de tener temor, hermanos, porque Cristo está con nosotros. Se olvidaron realmente a lo mejor de la palabra que les acababa de dar el Señor. Mateo capítulo 8, versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Fíjate bien, el poder de Dios manifestado. No importando la tempestad, el poder de Dios se va a manifestar si tenemos fe. Los reprendió y les dijo, hombres de poca fe. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Porque hacía un poquito de tiempo atrás, en el contexto de la historia, Él les estaba enseñando la palabra. Y le estaba diciendo que la palabra era la palabra de Dios y que esa palabra, esa semilla era la palabra de Dios y tenía que ser sembrada en la tierra. ¿Cuál era la tierra? El corazón. Porque hay veces que así lo hacemos. Porque en veces cuando Dios nos dice que está con nosotros y en veces viene la tempestad o el problema o la situación difícil o adversa en nuestra vida, y entonces tenemos miedo porque dejamos la palabra a un lado y no sembramos la semilla de la palabra. El Señor constantemente nos está dando palabra. Tenemos la palabra de Dios, por eso la tenemos que estudiar, escudriñar, para que esa semilla se siembre en nuestro corazón y empiece a germinar. Entonces el día de mañana que venga la tempestad, usted va a poder enfrentar la tempestad. ¿Por qué? Porque ya germinó esa palabra que Dios le ha dicho, y le ha dicho el Señor, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Hablando, hermanos, hablando en el tiempo que vamos a estar en esta tierra, pero con el Señor vamos a estar la eternidad. Pero hablando en el tiempo de esta tierra, Él nos prometió que iba a estar con nosotros siempre. Entonces se nos olvida sembrar la semilla de la palabra. Por eso cuando vienen las tempestades, ahí estamos teniendo temor, no creyendo a la palabra. Y por eso el Señor les reprendió. Le dijo, hombres de poca fe. Y Él les enseña el poder manifestado por medio del Espíritu Santo en Él. Y dice que entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Fíjate bien. ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está en tu barca, hermanos? ¿O quién está en tu vida? ¿O qué tan grande es tu tempestad? No importa cómo sea la tempestad en tu vida. Si Él está en tu barca, debes tener confianza. Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de todo. Si Dios está contigo, si Cristo está contigo, Él tiene el control de tu vida. No importando la situación que estés pasando. No importando la situación que estés pasando. Cristo tiene el control de tu vida. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de hombres que confiaron en el Señor y se enfrentaron a situaciones difíciles y salieron adelante. Tenemos aquí, por ejemplo, tengo aquí solo 3 ejemplos. El ejemplo de David y Goliat.
cómo este jovencito, siendo un adolescente tal vez todavía, se enfrentó a ese gigante, a ese guerrero. Gigante, literalmente hablando, era un gigante. Goliat era un gigante que era un guerrero experimentado en batallas. Y este jovencito, tan solo un adolescente según la palabra, se enfrentó a este gigante y lo venció. ¿Por qué? Porque él confió en Dios, confió en que Dios estaba con él. Y él mismo dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él confiaba en que Dios estaba con él. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, a enfrentar nuestros gigantes, creyendo que Dios está con nosotros, creyendo que Él está con nosotros y que no nos va a dejar solo, que está en nuestra barca. Y es importante entenderlo. Él no te va a dejar solo, solamente créelo. Si Cristo está contigo, tú no estás solo. Este ejemplo también que tenemos de este patriarca Moisés, que Dios le llamó y que le protegió desde que era un bebé para un grande propósito. ¿Cómo enfrentó al faraón? ¿Cómo enfrentó no nomás al faraón y tuvo esa grande experiencia de estar al frente de ese mar y detrás de él el ejército de faraón para destruirle? Pero aún así él sabía que Dios estaba con él. Él sabía, aunque el pueblo se le echaba encima y le reclamaba y le decía cómo Moisés nos ha sacado de Egipto para traernos a morir al desierto, porque el ejército de faraón se acercaba para destruirle, para destruir al pueblo de Israel. Pero aún así Moisés confiaba en Dios y él clamó al Señor y ese mar se abrió. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, atravesando el mar Rojo, como lo dice la palabra de Dios. Porque él confió y sabía que no importaba la tempestad. Y conocemos la historia, cómo enfrentó a tantas cosas que se le pusieron durante el camino hasta llegar al propósito que Dios le había dado a Moisés. Porque él sabía que él estaba con él y sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Tenemos el otro ejemplo también de José, como José, lo conocemos más bien por José el soñador, como Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo con él, y Dios le habló por medio de esos sueños, y Dios le dio esa profecía por medio de los sueños, y él creyó a la profecía y sin hacer preguntas, él se dejó llevar por la situación, él confrontó aún la esclavitud y aún así Dios lo sacó de allí y lo puso como el más alto en el mando del pueblo de los egipcios. Como Dios lo saca, ¿por qué? Porque él sabía que Dios estaba ahí con él, aun cuando permitió Dios que sus mismos hermanos lo rechazaran, y lo repudiaran, lo rechazaran y lo vendieran como esclavo. Aún todo eso él dijo, no fueron ustedes, fue mi Dios que lo permitió para llevarme a este propósito de ponerme en lo más alto de la casa de Faraón. Porque él sabía que Dios estaba con él. Porque cuando Dios está con nosotros, no importa la situación que estamos pasando, mi hermano, levántate y anda, no te quedes ahí. Haz tus responsabilidades. Dios está contigo, no tengas temor. Él nunca te va a dejar solo, aunque la tempestad sea grande, aunque la ola te quiera cubrir. Cristo está en tu barca y no te va a dejar solo. Cristo está con nosotros. Cristo está en mi vida y Él no me va a dejar solo. Levántate. No importando la situación que estés pasando, Dios sacó a este José, aún lo encarcelaron, estuvo tiempo encarcelado, pero de ahí lo sacó y lo llevó a ser el segundo de Faraón en todo Egipto. Porque Dios así es.
Dios así es. Cuando Dios está con nosotros, no importa lo que enfrentemos. No importa, no estamos solos. Porque el amor de Dios es más grande que cualquier tempestad. El amor que Dios tiene hacia ti es más grande que cualquier tempestad. Versículo 23 dice, y entrando en la barca, sus discípulos les siguieron. Ahí les siguieron sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabían que había algo especial en Jesús. Porque cuando Jesús está en tu barca, Jesús está en tu barca porque te ama. Porque Él no te quiere dejar solo. Porque Él te asegura la victoria. Y si Él está contigo, si Dios está contigo en tu corazón, eso ya Dios te dio una salvación, primeramente, porque te ama. Dios está en tu corazón, porque tú le abriste su corazón al Señor. Y estando Jesús en tu corazón, tú ya fuiste salvado de la condenación eterna. Si tú aceptaste al Señor en tu vida, Cristo está en tu barca y tú ya tienes salvación. Ya te perdonó tus pecados, porque Él te ama. Ya te dio vida eterna, porque Él te ama. Si Dios está contigo en tu barca, tú ya eres parte de un propósito divino en el reino de los cielos. Si Él está contigo, es porque Él te ama. No importa lo que venga hacia tu vida, Él te ama y no te va a dejar solo. Dios escogió a estos hombres que eran sus discípulos. Cristo les estaba enseñando porque los ama. Porque los amaba, le permitió que les siguieran. Y ante todo eso los probó para activar la fe que Dios ya les había dado. Porque la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Dios activa nuestra fe. Él nos da fe para que nosotros creamos y sepamos que no estamos solos y que aún podamos enfrentar cualquier situación en nuestra vida y creamos que Dios y tengamos fe que Dios está con nosotros. Hay que tener calma ante cualquier situación. Hay que tener calma. Calma viene de paz. Hay que tener paz ante cualquier situación. Versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Y este versículo termina diciendo, y se hizo grande bonanza. Bonanza significa, y se hizo grande paz. Imagínate esa tempestad, que se levantaban esas olas que casi cubrían la barca. Y de repente el Señor se levanta con poder y reprende a los vientos y al mar. Y de repente ya hay paz. Imagínate que en tu vida se levante cualquier situación, ese problema, aún esa enfermedad que te han dicho que ya no hay solución. Aún ese problema legal que para ti es imposible resolverlo. Aún esa necesidad que nadie te puede suplir. Escúchame bien, esa situación familiar. Aún cuando estás en la cárcel tal vez y piensas que nunca vas a salir de ahí porque tu situación es difícil. Déjame decirte, no importa el tamaño de la ola que se levante contra ti. Si Cristo está contigo, va a haber paz en tu vida. Porque Él es paz. Él es nuestra paz. Dice que reprendió a los vientos y al mar y hubo grande bonanza, grande paz. Dios puede reprender cualquier cosa a tu vida adversa y va a haber paz en tu vida. No importa, yo soy testigo de hombres que le habían dado muchos años en la cárcel por lo que habían pasado en su vida anterior, pero se arrodillaron en la celda y le dijeron al Señor, te prometo que te voy a servir, pero sácame de aquí. Y de repente al día siguiente vienen a su celda y dicen, estás libre, porque el Señor los ha sacado. No importando la situación, Dios toma el control de todo. Cualquier situación legal, Dios lo pone todo en control, bajo su control. Dios lo pone en orden para favorecer tu vida.
No importa lo que sea, cualquier situación familiar, aún cualquier enfermedad, Dios te la puede sanar. Aunque ya te ha desahuciado la ciencia, déjame decirte, Dios tiene la última palabra en tu vida. Y si Dios está en tu barca, Él puede traer paz a tu vida, no importando lo que estés pasando. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y si Cristo está en tu corazón, tú tienes paz en tu corazón. Si Cristo está en tu familia, tú tienes paz en tu familia. Si Cristo está en tu hogar, hay paz en tu hogar. Si Cristo está a tus alrededores, hay paz a tus alrededores también. No importa, si en este país está Cristo, aquí va a haber paz también. Porque Cristo es paz. Dios es paz. Tenemos que clamar con fe creyendo para creer que Dios tiene el poder de hacerlo y tomar el control. Esto se activa por fe. Si no hay fe, entonces no va a pasar nada. Vas a seguir pasando, enfrentando la situación y vas a seguir derrotado. Pero si tienes fe y crees que Dios lo puede hacer y que Cristo está contigo, esto puede cambiar tu situación. Dice que estaba dormido, pero vinieron y le despertaron. Y Cristo se molestó y los reprendió y les dijo: hombres de poca fe. Y no nomás los reprendió a ellos, los reprendió también al viento y al mar que se levantaba contra ellos. No importaba. Y mire, esto es más profundo, pero esa tormenta que se había en la cual estaban enfrentando, esa tormenta que se había levantado contra ellos, era una tormenta contraria. Y cuando habla contraria, así lo dice la otra escritura, habla de algo que les estaba estorbando. ¿Por qué? Porque el propósito era llegar a la otra orilla. A la otra orilla. Y en la otra orilla había ya algunas personas que le estaban esperando con grandes necesidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda tempestad que se levanta contra nuestra vida es porque nos quiere estorbar a un propósito más adelante. Y ahorita vamos a comprobarlo. Lo interesante aquí es que cuando miraron estos hombres lo que Jesús hizo con el viento y el mar, que después de mirar esa grande tormenta que se levanta, entonces había paz, había bonanza, se aquietó el viento, se aquietó el mar. Estos hombres en el versículo 27 del capítulo 8 de Mateo dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que todavía no conocían a Jesús, estaban conociéndolo. Y Cristo es así. Cristo quiere que le conozcamos y que miremos que de Él va a haber protección para nuestra vida. En medio de lo que estamos pasando, vamos a recibir protección. Conozcamos al Padre, que Él nos ama tanto que no nos va a dejar solos, que enfrentemos cualquier situación. No nos va a dejar solo. Hay un grande propósito en nuestra vida. Hay un grande propósito en tu vida. Dios te quiere llevar a que ese propósito se cumpla, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso le abriste el corazón a Cristo. No le abriste el corazón a Cristo porque se te ocurrió a ti, porque tú dijiste: le voy a abrir a ver qué pasa el corazón al Señor. No, hay un llamado, hay un propósito que se va a hacer realidad en tu vida. Hay un propósito. Y Dios
lo va a cumplir tarde o temprano. Y fuiste llamado para ese propósito. Y las tempestades que se levantan, aunque son permisibles por parte de Dios, y en todo hay enseñanza para nuestra vida, nos quieren estorbar para llegar a que se cumplan esos propósitos. Porque ante todo lo que enfrentamos y lo enfrentamos para pasarlo, es para hacernos más fuertes, para fortalecer nuestra vida, para que realmente tengamos esa experiencia en Dios y que realmente seamos experimentados, porque Dios nos tiene para ese grande propósito donde después vamos a ser de bendición para otros. Después Dios nos va a usar como instrumentos para bendecir a otros. Entonces, todo tiene un propósito. Los discípulos se quedaron maravillados cuando vieron lo que el Señor hizo con el mar, con el viento. Se quedaron maravillados porque apenas estaban conociendo a Jesús. Apenas estaban dando cuenta quién era. Apenas estaban mirando realmente que había poder en Él. Y se quedaron maravillados. Pero lo cierto es que el poder que Dios tiene, ese poder también puede estar en nosotros. Ese poder también, las mismas cosas, esa es la palabra, las mismas cosas que Jesús hizo, si que creyéramos de verdad, cosas mayores haríamos todavía nosotros. No hay límites en Cristo, hay un grande propósito. Entonces podemos darnos cuenta ahí que los hombres se quedaron asombrados. ¿Por qué? Por lo que hizo el Señor. No importa lo que estemos pasando, siempre Dios va a tener el control de nuestra vida. Yo te invito a que le digas a Cristo que entre en tu barca. Y que entre en tu barca para que tu casa, tu familia, tu propia vida personal esté bajo el control del Señor. Fíjate bien, dice el 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué estaban ahí? Dice que vinieron 2 endemoniados. En otra escritura solo hace el énfasis de 1, pero aquí está haciendo el énfasis de 2. 2 gadarenos endemoniados. Escúchame bien, había un grande propósito. Cristo no se había subido a la barca para pasearse, para tomar un tour por el mar. No, Cristo se había subido a la barca para llevarlos a un propósito a estos hombres. Por eso todo lo que Dios hace en nuestra vida es con propósito. Toda tempestad que se enfrenta, que es permisible por Dios, aunque sea contraria. Escúchame, y cuando hablo de contraria, quiere decir que es algo que te quiere estorbar para que algo sea cumplido. La tempestad, una tempestad que se levanta contra una barca es porque no lo quiere dejar llegar a su destino. Y tristemente muchas barcas se hunden. Muchas barcas pierden el control y se hunden y no pasan la tempestad y nunca llegan a su destino. Pero Cristo está con nosotros. Y si está Cristo en nuestra barca, siempre vamos a llegar a nuestro destino. Siempre vamos a llegar a que ese propósito se cumpla. Y aquí podemos darnos cuenta que había grande propósito. El plan era ir al otro lado para ir a llevar una palabra de salvación, de sanidad, de liberación a aquellos que estaban endemoniados, que estaban esclavizados, que estaban prisioneros por el enemigo. Así es, cuando hay un grande propósito en Dios, cuando hay cosas que Dios quiere hacer contigo en su reino, siempre va a haber una tempestad que se levanta, siempre va a haber algo que va a estorbar. Y en el camino que vamos ahora, en el camino del Señor, siempre vamos a ir a un grande propósito. Por eso vamos a confrontar, a enfrentar situaciones difíciles, tempestades difíciles, olas grandes que se van a levantar contra nosotros. ¿Por qué? Porque no nos quieren dejar llegar a nuestro propósito, al propósito que Dios nos ha dado para hacer la obra del Señor. Y esto es
que Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta del potencial que Dios ha depositado en nuestra vida y que Dios no nos deja solo, que nos da la fortaleza, la fuerza, la fe, la confianza de saber que Él está con nosotros en nuestra barca y que aún vamos a llegar a ese grande propósito, que se cumpla ese grande propósito en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto que está pasando en el mundo, aunque lo podemos mirar como una tempestad que se levanta, una tormenta que se levanta contra nosotros, contra la iglesia, porque tristemente nos están impidiendo congregarnos, cuando constitucionalmente la Constitución nos respalda. No nos pueden dejar de congregarnos según la Constitución, pero nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, porque eso nos manda el Señor. Esto se tiene que resolver legalmente y nos resta solamente orar para que Dios haga algo. Pero déjame decirte, ante todo esto hay que mirarlo como algo que se levanta contra la iglesia para seguir avanzando en el propósito con el cual Dios nos estableció en este mundo, para compartir el evangelio, la palabra del Señor, para llevar el alimento a la grey de Dios, a las ovejas del Señor. Todo esto se está impidiendo. Hay un control, pero déjame decirte, inclusive el enemigo está contra nosotros, pero la palabra de Dios dice que aunque las puertas del infierno, ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, porque Cristo murió por ella y pagó precio alto para que un propósito grande se cumpla. Y el propósito grande es que la iglesia lleve el nombre de Cristo sobre esta tierra el tiempo que el Señor lo ha planeado, lo ha dejado en su propósito. Y hay un periodo de tiempo que se va a cumplir, pero nuestra tarea como iglesia es compartir el evangelio. Así que aunque todo esto esté contra nosotros, Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, tenemos la palabra de Dios con nosotros poderosa. Entonces no hay pretexto, mi hermano, levantemos porque Dios nos ha dado fuerza y miremos el potencial que tenemos dentro de nosotros para trabajar por el propósito y por el reino de los cielos. Había grande propósito, 2 hombres endemoniados que esperaban a Jesús ya, 2 hombres endemoniados, por eso había esa tormenta que se había levantado contra ellos. Pero Dios, hermanos, todo dice la palabra de Dios, que todas las cosas que suceden en nuestra vida, sean buenas o malas, dice que son para bien, y esto es para los que somos llamados conforme a su propósito. Entonces eso lo dice así la palabra. Los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Sáquele provecho a lo que estamos viviendo. Sáquele provecho y manténgase fiel delante del Señor. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Nomás que crea que Dios está con usted y que Dios no lo va a dejar solo. No importa la tormenta que estés pasando. Si Cristo está en tu barca, jamás te hundirás. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es Él, que está contigo en tu barca. Dios te bendiga, mi hermano. Ojalá que esta escritura que hemos compartido hoy, este mensaje, te ayude a entender que en medio de lo que estamos pasando no estamos solos. Dios está con nosotros. Hermano, levántate como buen siervo de Dios y cree a lo que su palabra dice y llénate de la fuerza de Dios. Y haz las cosas que Dios te ha mandado hacer. Y sobre todo a la iglesia en general, compartir la palabra, compartir el evangelio. Ahora, ¿qué podemos decir? Vamos a compartirles y a dónde los vamos a qué templo los vamos a llevar si están cerrados. Déjame decirte, eso no importa. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú comparte a Cristo y está seguro de que esa persona le acepte en su corazón. Eso es lo que nos manda el Señor. De lo demás, Dios se encarga. De lo demás, Él tiene el control. Pero nuestra tarea es compartir el evangelio. Tú comparte el evangelio. Y eso quiero poner en tu corazón. Que entendamos que todavía hay trabajo que hacer. No importa lo que estamos pasando. Dios te bendiga.
quiero hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por tus hijos, principalmente por la iglesia, por los que ya te conocen, que realmente sepan que no están solos, que realmente sepan que tú estás con nosotros, que estás en nuestra barca, estás en nuestro corazón, estás en nuestra familia, Señor, que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Señor, y que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a dejar solos, Señor, y que aunque la tormenta sea grande, tú estás ahí para traer paz a nuestra vida. Tú estás ahí para traer seguridad a nuestra vida, Señor, porque tú eres el gran Dios grande y fuerte, Señor, que nos ha escogido como sus hijos. Bendice, Señor, a tus hijos. Levanta tu mano al Señor y dile, Señor, gracias por tu palabra. Levanta tu mano al Señor y dile, gracias por la salvación y gracias porque estás conmigo en mi barca, Señor. Dile, gracias, Señor, por lo que me has dado y que me has, Señor, bendecido aún en medio de lo que estamos pasando. Gracias. Bendice, Señor, a tus hijos. Abre los cielos para ellos. Tú dijiste que iba a haber prosperidad para los que creían en ti. Para que todos aquellos, Padre, que entendían y obedecían, que se sujetaban, Padre, a ese grande propósito. Bendice, Señor, a tus hijos. Y tú que me estás escuchando, tal vez que nunca te has congregado y que nunca le has abierto tu corazón al Señor, en este momento te digo que te invito a que hagas esta oración conmigo. Y dile, Padre Celestial, perdona mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, para que entres en mí. Me arrepiento de mis maldades. Señor, pon el sello de tu Espíritu Santo en mi corazón. Y te doy gracias por la salvación que me das. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Y gracias porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque te he aceptado como mi Salvador personal. Y de aquí en adelante, Señor, guíame para lo que tengo que hacer, Señor. Guíame a dónde me tengo que congregar, Señor. Estoy en tus manos y gracias por todo lo que me das en Cristo Jesús. Si hiciste esta oración de verdad, dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta. Y si te arrepentiste de verdad, en este momento está habiendo fiesta en el cielo. Y quiero decirte que ahora eres mi hermano en Cristo, ahora perteneces a la familia celestial. Dios te bendiga y felicidades. Y hermanos, Dios les bendiga a todos y nos vemos para la próxima. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho.